y evalúo. El primero da simplemente f de s es igual a este término, daría igual a 1 sobre s. ¿Verdad que sí? Porque a la 0 me queda 1. Y el segundo, ¿cuánto daría para ustedes el segundo? Daría 0, profe. Sí, pero tengo que establecer una condición. ¿Por qué da 0? Bueno, si el exponente se mantiene negativo, entonces daría 0. Y para que el exponente se mantenga negativo, entonces yo tengo que tener que para s mayor que 0, el exponente se mantiene negativo. Si s es menor que 0, entonces el exponente se mantiene positivo, porque menos por menos va a dar más. Y e a la infinito daría infinito. Para s mayor que 0, entonces sí daría 0. Y me queda que f de s es igual a 1 sobre s con s mayor que 0. Eso es todo. Entonces, nosotros no vamos a estar haciendo ese procedimiento cada vez que encontremos la transformada de Laplace de 1, sino que vamos a tener ya algunas fórmulas. O sea, vamos a poner un número aquí. Número 1, que la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre s cuando s es mayor que 0. Y eso ya es una fórmula. Bien, eso ya pueden tenerlo en su memoria o en su tabla de fórmulas, no sé. Entonces aquí lo tienen, 1 sobre s para s mayor que 0. Aquí hay otro ejemplo para la función exponencial e a la at. Si yo quiero hacer la función exponencial de e a la at, entonces voy a tener que acá lo que voy a tener es f de t. Entonces integral de 0 a infinito. Como estos dos tienen la misma base, e y e, entonces se suman los exponentes. Esto se ve medio raro acá, pero realmente es negativo s menos a por t. Bien, entonces sustituyo, en lugar de poner infinito acá, pongo n y tengo el límite de ese integral. Integro y evalúo, igual como lo hicimos ahorita. Entonces tengo que verificar que este exponente se mantenga positivo, o sea, ese mismo exponente se mantenga positivo, y eso solamente se cumple para s mayor que a, porque si s menos a es mayor que 0, entonces positivo por negativo quedaría negativo, entonces voy a tener que s es mayor que a para que el integral exista. Y obtengo eso. O sea que de ahora en adelante, la transformada de Laplace de e a la at es igual a 1 entre s menos a para s mayor que a. O sea, yo puedo decir que la transformada de Laplace de e a la 2t es simplemente 1 entre s menos 2 para s mayor que 2. Y ya tengo eso ahí. Luego tengo la transformada de Laplace del seno de t. Ahí está por la definición, o sea, ustedes la pueden ver, que es lo mismo. Pero yo voy a hacer otra forma, donde yo puedo encontrar rápidamente las dos transformadas de Laplace del seno de t y del coseno de t, con un solo procedimiento. Y más corto, por ejemplo, yo tengo, ustedes se acuerdan de las identidades de Euler, o sea que yo tengo que el coseno, bueno, que e a la i por bt es igual a coseno de bt. No se ve la página, profe, no se ve, por favor. Pero debe verse.
¿Quién más confirma eso? Yo la veo. Yo la veo, profe. Yo estoy viendo. Dale abajo, tanto la presión abajo, ¿sabes? Ahora me presentó, ok, gracias. Ok. Entonces, seno de BT. Eso lo habíamos visto antes. También tengo que E a la menos I BT es igual a coseno de BT menos I seno de BT. Si yo sumo esto, me queda que esto se elimina, ¿verdad? Porque tienen signos distintos y me queda que E a la I BT más E a la menos I BT es igual a 2 coseno de BT. Y despejo coseno de BT, me queda igual que E a la I BT más E a la menos I BT sobre 2. No lo he dicho, pero está más adelante en el texto. Pero la transformada de Laplace cumple con la propiedad de linealidad. Eso es, por ejemplo, si yo tengo una suma de términos y cada término tiene una constante, entonces yo puedo encontrar la transformada de Laplace de todo eso, sumando el factor por la transformada de Laplace de lo que no es constante, más el factor por la transformada de Laplace de lo que no es constante, individualmente. O sea que si yo puedo hacer eso, yo voy a aplicar transformada de Laplace acá y transformada de Laplace de ese lado. La igualdad se mantiene porque estoy haciendo lo mismo de ambos lados. Entonces, transformada de Laplace del coseno de BT es igual a 1/2 fuera de la transformada, que es la linealidad, por la transformada de Laplace de E a la I BT, más 1/2 por la transformada de Laplace de E a la menos I BT. Y luego voy a tener que, ya yo sé eso por la expresión que acabamos de encontrar acá. ¿Dónde está? Bueno, en el libro. La transformada de Laplace de E a la AT es igual a 1 entre S menos A para S mayor que A. Aquí tengo dos exponenciales, entonces voy a seguir por este lado. Voy a tener que la transformada de Laplace del coseno de BT es igual, para esto, tengo 1/2 multiplicado por 1 entre S menos el exponente, ¿quién es? I por B. Y luego tengo para el otro, que es 1/2, y yo voy a sacar 1/2 factor común y lo voy a poner todo acá, agrupado. Y luego tendré más 1 entre S. Entonces aquí será más porque como el exponente es menos, entonces será más I por B. Yo tengo esa fracción ahí y lo que voy a hacer es esa suma de fracciones. Transformada de Laplace del coseno de BT. Tengo 1/2. Ok, ayúdenme, quedaría ahí dentro del corchete. Quedaría dentro del corchete. Nadie. Eso Sería, profe, 1 por S más I. Y 1 por, y otra vez entonces multiplicado por así. S menos I. Y, ajá, así. Así debajo.
Casi igual. Y debajo entonces se multiplica S menos I por Abajo da S cuadrado menos IB cuadrado. Sí, exactamente. Daría, Y arriba queda 2S. sería S cuadrado menos I cuadrado Ajá, sí. B cuadrado. Pero I cuadrado es la unidad imaginaria. Entonces yo puedo decir que es esto. Bien. Entonces yo puedo eliminar esto con esto y me quedaría 2S. Pero el 2 se iría con el 1 medio de fuera y me quedaría que la transformada de Laplace del coseno de BT es igual a 2, a S entre S cuadrado más B cuadrado. Eso es para S mayor que 0. Cuando lo hacen por la definición se pueden dar cuenta. Si yo hago lo mismo pero por ejemplo, si yo le cambio el signo a esta, multiplico, me quedaría que cuando sumo me quedaría 2i seno de BT y aplico entonces el mismo procedimiento y voy a encontrar que la transformada Laplace del seno de BT es igual a b entre s cuadrado más b cuadrado para s mayor que c. Esos son fórmulas, todo eso que yo voy encerrando en rectángulos son fórmulas que después las vamos a utilizar en procesos para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. Yo puedo encontrar la transformada de una Laplace de una función definida por tramos, como esta, que es una función que vale 2 para t comprendido entre 0 y 5, vale 0 para t comprendido entre 5 y 10, y vale e a la 4t para t mayor que 10. Yo puedo graficar rápidamente esta función. Y decir que esto es t, y decir que esto es 0, que esto es 5, y que esto es 10, y decir que mi función vale 2. Estoy loco yo. Esto está todo mal. Esto es 0, esto es 5, esto es 10, ahora sí. Entonces, yo voy a tener que mi función vale 2. Esto sería 2. Para t comprendido entre 0 y 5. Y aquí voy a tener una bolita hueca y una bolita hueca, porque la función no está definida ni para t igual a 0 ni para t igual a 5. Entonces, voy a bajar acá. Tengo bolita hueca acá. Bolita hueca acá vale 0 para partir de ahí. Y para t mayor que 10 vale e a la 4t. O sea, que e a la 4t vamos a suponer que por aquí arriba está. No es necesariamente, vamos a hacer un corte. Esto sería e a la 40. ¿Verdad? Entonces aquí tendría una bolita hueca. Y como una función exponencial voy a tener eso a partir de ahí. Esa sería más o menos la gráfica de esa función. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo tengo una función que está definida por tramo y así mismo la voy a tratar. Voy a aplicar la definición de la transformada para ese tramo, la definición de la transformada para ese plano y la definición para ese tramo y la definición de la transformada para ese tramo. Y aquí lo tenemos. O sea, de 0 a 5 va a ser 2 el f de t. De 5 a 10 va a ser 0 el f de t. Y de 10 hasta infinito será e a la 4t. Y yo aplico los procedimientos para hacer eso. Y voy a obtener esa transformada de Laplace que está ahí. Preguntas. Entonces, aquí es lo que dije de la linealidad de la transformada de Laplace. Yo tengo dos funciones y quiero encontrar la transformada de Laplace de esas dos funciones. Es lo mismo que yo encuentre la transformada de Laplace de una función
la transformada a Laplace de otra función y luego la sumo. Y si tengo una constante por la transformada de Laplace. Profesor, que deje entrar a los chicos ahí. Ok. Ya. Y si tengo una constante por una función, la transformada de Laplace de eso. Es lo mismo. Es lo mismo que la constante fuera de la transformada de Laplace de la función. Esto es porque la transformada de Laplace es un integral y ustedes saben muy bien de sus cálculos que los integrales cumplen con la propiedad de linealidad. Eso es lo mismo que hacen ahí, una demostración bien sencillita, entonces no voy a proceder a hacer. Aquí dice determine la transformada de Laplace de esa serie de funciones, 11 por un lado, 5e a la 4t y 6e a la 6 por el seno de 2t. Entonces, aquí lo que tenemos es una constante por 1, aquí lo que tenemos es una constante por una exponencial y una constante por el seno de t. Tenemos la transformada de Laplace de 1, ya la fórmula. Tenemos la transformada de Laplace del exponencial y tenemos la transformada de Laplace del seno de t, del seno de bt. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí entonces voy a tener, para eso saco el 11 fuera de la transformada y me queda eso. Saco el 5 fuera de la transformada y me quedaría eso. Saco el menos 6 fuera de la transformada y me quedaría eso. La transformada de Laplace de 1, ya sabemos que es 1 sobre s. Del exponencial es 1 entre s menos 4, porque el a vale 4 para esto. Yo aquí no tengo que poner, ya cuando lo estoy haciendo así, no es necesario ponerle que para s mayor que 0, para s mayor que b, no, simplemente pongo la transformada ya. Entonces, y para el seno de 2t, aplico la fórmula que encontramos, que sería esta, el valor de b entre s cuadrado más b al cuadrado. Para este caso, b vale 2, o sea, el valor de b, s cuadrado más b al cuadrado. Esas son las expresiones. Y lo que voy a hacer es que voy a sustituir eso ahí y eso ahí. Entonces voy a tener 11 por 1 sobre s, 5 por 1 entre s menos 4 y negativo 6 por 2 entre s cuadrado más 4. Realizo esas multiplicaciones y obtengo eso. Si quiero puedo sumar esas fracciones y obtener algo más simplificado, o si quiero puedo dejarlo ahí. Ya todo va a depender de la aplicación que yo le quiera dar a la transformada de Laplace. Bien. ¿Preguntas? No tengo en particular. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profesor. Ok, aquí vamos a definir lo que es una función continua por parte. Entonces, primero vamos a definir lo que es función continua por parte en un intervalo. Y es una función que tiene un número finito de discontinuidades en todo el intervalo para el cual está definido. En este caso, para el intervalo A. O sea, una función que tiene un número finito de discontinuidades es que yo la pueda contar 1, 2, 3, 4 y 5 discontinuidades. Y eso solamente sucede cuando las discontinuidades son de exacto. Por ejemplo, si yo tengo una función cuya gráfica es esto, y luego tengo esto, ahí yo tengo una función que no tiene un número infinito de discontinuidades, porque ahí hay infinitos números. Entonces esa tiene un número infinito de discontinuidades y puedo decir que esa función no es continua por parte en ese intervalo. Ahora bien, si yo tengo la función
como esto. Ahí yo tengo una sola discontinuidad y esa discontinuidad sucede ahí solamente entre sus ceros. Entonces, si yo tengo un número finito de discontinuidades en ese intervalo, entonces la función es discontinua por partes. Y entonces, una función es continua, continua por partes. Una función es continua por partes en 0, infinito. Si es continua por partes en cualquier intervalo comprendido entre 0 e infinito, o sea, en este intervalo. Y aquí tenemos una función continua por partes, como lo habíamos visto anteriormente. Y para aplicar la transformada de Laplace, deben cumplirse que sea continua por partes y debe cumplirse también que la función sea de orden exponencial. Y dice una función de orden exponencial, una función f de t es de orden exponencial alfa. Si existen constantes positivas t y m tal que el valor absoluto de f de t es menor que m por e a la t para todo t mayor que t mayúscula. Vamos a ver lo que es eso. Vamos a poner por acá. Yo tengo que esto es f de t. Yo tengo que esto es t. Vamos a poner que esto es t igual a t mayúscula. Y yo tengo una función exponencial. Esa función exponencial es igual a m por e a la alfa t, como dice la definición. M por e a la alfa t. Y vamos a suponer que yo tengo esta función. Esa función es el valor absoluto de f de t. En este tramo, el valor absoluto de orden exponencial alfa. ¿Qué es lo que pasa con estas funciones? Que si yo divido, que si yo encuentro el límite cuando t tiende a infinito de una función de orden exponencial f de t entre m por e a la alfa t, eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esta función es mucho más pequeña que la exponencial cuando t tiende a infinito. Entonces, eso es lo que es función de orden exponencial. Aquí, las condiciones para que exista la transformada de Laplace es que la función tiene que ser continua por partes en 0, infinito, que es una de las definiciones que vimos, y de orden exponencial alfa. Si no se cumplen esas condiciones, entonces la transformada de Laplace no existe. Y cuando sí se cumplen las condiciones, la función, la transformada de Laplace, solamente va a existir para S mayor o igual que alfa. O sea, para esta zona de aquí en adelante es que va a existir la transformada de Laplace. Perdón, mentira. Va a existir de 0 a infinito. Pero el orden exponencial es ese que está ahí. O sea, S mayor que el orden exponencial. Entonces, vamos a continuar. Aquí tiene una tabla de transformadas de Laplace, que yo tengo algunas, ya las hemos encontrado, el A1 sobre S, 1 sobre S menos A. La transformada de Laplace de t a la n será igual a n factorial entre S a la n más 1. Más adelante vamos a ver su demostración. Tengo esto también, que más adelante vamos a ver su demostración, pero la podemos usar también
tengo esto que vamos a aplicar un teorema para hacer eso y esto para hacer un teorema con eso, pero esas fórmulas ya las pueden aplicar. Entonces, posible que volvamos acá a ver cuáles fórmulas requiero para hacer algunos ejercicios. Entonces, aquí hay muchos ejercicios, lo agregan a su práctica. Los impares de esa sección 7.2. Vamos a ver si hay alguno que les sea difícil, no creo que si no me preguntan después. Vamos a ver la transformada, las propiedades de la transformada de Laplace. Este teorema que está acá se llama el primer teorema de traslación de la transformada de Laplace. Ellos le ponen traslación en ese, también es lo mismo. Y yo digo que si la transformada de Laplace de una función f de t es igual a f de s, como lo dice acá, entonces la transformada de Laplace de la exponencial por esa función es igual a f de s menos a para s mayor o igual que a. Vamos a ver este teorema, de dónde sale, cómo se puede aplicar. Vamos a hacer esto. La transformada de Laplace de e a la at por el coseno de bt. Ya yo sé por fórmula que la transformada de Laplace, el teorema lo que dice es que la transformada de Laplace de e a la at, e a la at por f de t es igual a f de s menos a, donde la f de s es la transformada de Laplace de f de t. O sea, si yo comparo esto, e a la at es esto y f de t es esto. Entonces, lo que me dice es que yo debo encontrar esa transformada de Laplace y llamarle f de s. F de s, para este caso, es igual a la transformada de Laplace del coseno, que es s, entre s cuadrado más b cuadrado. Y luego lo que me dice el teorema es que no es esa la transformada de Laplace de lo que estoy buscando, sino es f, pero en lugar de s lo voy a evaluar en s menos a. O sea, donde quiera que esté s, lo voy a sustituir por s menos a. Entonces ya sí puedo decir que la transformada de Laplace de eso es s menos a. S cuadrado, s menos a al cuadrado, más b cuadrado. Y ahí tengo la transformada de Laplace. Si volvemos atrás a las expresiones de la transformada de Laplace, la transformada de Laplace del e a la at coseno de bt es esto que está aquí. De esa misma forma encuentro esa, de esa misma forma encuentro esa. Todas son resultado del primer teorema de traslación de la transformada de Laplace. Aquí lo tienen en el mismo ejemplo. Segundito. Ok. Entonces, aquí tenemos un teorema de la transformada de Laplace de derivada. O sea, aquí lo que tengo es transformada de Laplace de f' de s es igual a esto. La función es continua por tramos en 0 e infinito y de orden exponencial a. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente yo decir, la
transformada de Laplace de la derivada es aquí sustituir f de t, en lugar de ser f de t, es colocar f' de t. Y voy a tener el límite, quito de acá y pongo n, y entonces encuentro el límite cuando n tiende a infinito de e a la menos f de t por f' de t diferencial de t. Pero yo puedo hacer una integración por parte y decir que u es igual a e a la menos st. El diferencial de u es igual a negativo s por e a la menos st. Diferencial de t. Decir que el dv es igual a f' de t diferencial de t. Y decir que el v entonces es f de t. Bien, entonces yo voy a tener el primer integral de 0 a infinito de ese producto, que es ese que está acá. Y luego voy a tener el segundo integral de 0 a infinito. Como es menos, con el menos de la fórmula. Con el menos de la fórmula aquí dará positivo. El s lo saco fuera de integral porque es una constante. Y me quedaría eso. Pero por definición, eso que está ahí es s multiplicado por la transformada de Laplace de f de t. Recuerden que la definición de la transformada de Laplace era justamente e a la menos st por f de t diferencial de t. Entonces acá evalúo, evaluado en n, me quedaría esto. Y evaluado en 0, esto se haría 1 y me quedaría f evaluado en 0. Y entonces esto yo ya lo voy a sustituir por esto que está acá. Y me quedaría esto. Si s es mayor que 0, entonces esto se hace igual a 1. Y me queda que es de orden exponencial alfa. O sea que ese término que está ahí, yo lo puedo expresar como f n entre e a la sn. Y como es de orden exponencial alfa, cuando aplico el límite en el infinito, esa es mucho menor que esta y ese límite se hace 0. Entonces esto es lo que está diciendo aquí. Y entonces yo voy a tener que al final esto se elimina y me queda que si pongo este primero me quedaría s por la transformada de Laplace de s y luego pongo este de segundo menos f' de 0. Asimismo yo puedo hacer, partiendo de esta, decir que la transformada de Laplace de la segunda derivada aplicando acá, o sea la transformada de Laplace de la segunda derivada es la transformada de Laplace de f' de s, porque si yo integro una vez me obtengo eso, es lo mismo que hago si integro una vez, menos f' evaluado en 0, y luego aplico otra vez la transformada de Laplace aquí dentro de la primera derivada, y luego aplico la propiedad distributiva, y voy a tener esta expresión para la transformada de Laplace de la segunda derivada, que también es una fórmula. Si continúo ese procedimiento para encontrar la transformada de Laplace de la enésima derivada, entonces voy a tener que es s a la n por la transformada de Laplace de f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de orden de n menos 1 evaluado en 0. Es unos ejemplos, pero yo prefiero hacerlo ahorita cuando estemos resolviendo ecuaciones. Transformar a Laplace de una potencia de t multiplicada por f de t. Aquí yo lo voy a hacer, vamos a hacerlo aquí.
transformada de Laplace de t a la n por f de t. Y yo sé que la transformada de Laplace de f de t, o sea, de f minúscula de t, es igual a f de s. Ok. Esto es lo mismo que, por definición, el integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por t a la n por f de t diferencial de t, porque ahora la función es todo esto. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo decir que voy a derivar respecto a aquí. Vamos a llamar esto f de s. A ver, un segundo. Okay. Voy a tener que esto es f de s. Y yo voy a encontrar la derivada de f de s con respecto a s. O sea, yo voy a derivar esto con respecto a s. Entonces, si derivo con respecto a s, es igual a la integral de 0 hasta infinito. Si yo derivo esto respecto a s, eso que está ahí dentro respecto a s, ¿qué me daría? Quedaría bien. Eso no sería T, déjame ver. Me quedaría un menos aquí fuera, ¿verdad? Aquí lo único que tiene, fíjense que es con respecto a s. Entonces solo tiene s, la exponencial. Y sería e a la menos st, ¿verdad? Por la derivada de lo que está allá arriba. Pero es con respecto a s. ¿Qué me quedaría? Me quedaría menos t. O sea, pero el menos está aquí fuera, entonces voy a tener acá t por t a la n por f de t diferencial de t. Bien, entonces tendría t a la n más 1. Hay algo que estoy haciendo mal, denme un segundo. Okay. Bueno, todo esto. Tengo la transformada de Laplace de f de t. Es igual a la integral de 0 hasta infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t. Esa es la definición, eso es f de s.
Entonces, si yo derivo f de s con respecto a s, me quedaría el integral desde 0 hasta infinito de negativo por la derivada del exponente e a la menos st por t por f de t, diferencial de t. Y eso que está ahí es simplemente la transformada de Laplace de s, transformada a negativo por el menos de acá afuera, negativo t por f de t. Si derivo otra vez la segunda derivada de f de s con respecto a eso, me quedaría, ahora el menos hace que esto vuelva positivo, integral de 0 hasta infinito, de e a la menos st, la derivada de lo de arriba me quedaría t otra vez, me quedaría t cuadrado por f de t, diferencial de t, y me quedaría que eso es igual a la transformada de Laplace de t cuadrado por f de t. Si yo continúo así y encuentro la transformada de Laplace de f de s de orden n, con respecto a s me quedaría, esto es negativo, luego positivo, el siguiente sería negativo, y esto coincide con esto coincide con esto, entonces me quedaría menos 1 a la n por la transformada de Laplace de t a la n por f de t. Ahora bien, lo que yo quiero despejar es esta parte que está acá. O sea, no esa parte, sino esta parte que está acá. Si yo despejo eso, por acá al lado, la transformada de Laplace de t a la n por f de t es igual a negativo 1 elevado a la n por la derivada de f respecto a s de orden n. Y esto será la expresión que teníamos allá. Pregunta. Preguntas. Ese menos 1, profesor, ¿se pone ahí para sacar el menos que estaba afuera? Sí, porque es alternante. Pero me hubiese gustado que me preguntaran que por qué, si el menos 1 a la n está multiplicando, cuando yo lo despejo se mantiene como multiplicando también. ¿Por qué ustedes creen que pasa? Sí, yo pensé que debía ser dividiendo, me extrañó, pero imagínate. Ok. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué sería esto? ¿Verdad? Pero esto es lo mismo que 1 a la n entre menos 1 a la n. O lo que es lo mismo, 1 entre menos 1 a la n. Y es lo mismo que menos 1 a la n. Bien. Ok, Eso no es que en el cuadro, que no es el cuadro. ¿Cómo es? Entonces, la respuesta no está en el cuadro. Sí, esa es la expresión. Así la expresión. Sí. Entonces, aquí hay algunos ejemplos y otras tablas de fórmulas que están ahí. También tienen que tenerlas o a mano o aprendérselas de memoria, ¿verdad? Pero las tienen a mano y entonces cuando las necesitan la buscan y ahí ya pueden aplicar la fórmula. Entonces aquí hay algunos ejercicios. Déjame hacer algún ejercicio de esto. Vamos a poner un cuadrito de esto. Dice, determine la transformada de Laplace de la función dada.
usando la tabla 7.1 o la propiedad de la transformada 7.2. Vamos a poner eso. Permiso, y recuerdo la práctica. Yo voy a hablar ahorita de todo lo que tenemos pendiente al final de la clase. Ok, entonces vamos a hacer el 3, por ejemplo. Entonces el 3 es una suma de términos, entonces linealidad, encontrar la transformada de Laplace de S, encontrar la transformada de Laplace de S y encontrar la transformada de Laplace de S. Eso es lo que voy a hacer acá. En el 3 debo aplicar la transformada de Laplace para E a la negativo t por el coseno de 3t. Luego más 6, más E a la 6t menos, transformada de E a la 6t menos la transformada de Laplace de 1. Entonces, recuerdan que les dije que si tengo una exponencial por una función, lo que debo hacer es encontrar la transformada de Laplace de esa función. ¿Cuál es la transformada de Laplace del coseno de 3t? Tener s cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Pero en lugar de evaluarlo en s, lo voy a evaluar en s menos a. S menos a. Aquí está a. A en este caso es menos 1. Porque tiene un menos t, el 1 no se va a marcar. Entonces S menos A sería S menos 1 es igual a S más 1. O sea, donde quiera que haya S, lo voy a sustituir por S más 1. Y entonces esta me quedaría S más 1 al cuadrado más 9 y ya. Luego, la transformada de Laplace de esta es sencilla, es ¿quién? 1 entre S menos A, pero aquí es 6. Y luego tengo negativo, también es sencilla, 1 sobre S. Y ahí está. Esto es para la 3, vamos a tomar una que tenga una forma distinta a esta. Es un poquito distinta. Esta sería la 10. Y yo lo que tengo es la transformada de Laplace de t y a la 2t coseno de 5t. Y para eso voy a aplicar esta fórmula que está acá. O sea, con t igual a 1, porque aquí el t tiene un exponente 1. Para eso primero tengo que encontrar la transformada de Laplace de lo que no está en la potencia de t. O sea, debo encontrar la transformada de Laplace de eso. Y lo que es la transformada de Laplace de eso, ponerle negativo si el exponente es impar y positivo si el exponente es par. En este caso, nuestro exponente es impar, entonces será negativo. Y voy a derivar la transformada de Laplace de e a la 2t coseno de 5t tantas veces como sea el exponente. Como tengo que el exponente es 1, solo voy a derivar una vez, derivada respecto a s de la transformada de Laplace de eso que está en el rectángulo azul. Y esa transformada ya prácticamente la hemos hecho, sería s menos 2 al cuadrado, luego sería más 25. Derivo eso una vez y la transformada que obtengo es la transformada de Laplace de eso. Preguntas.
Ok, si no hay preguntas, continúo por la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace es simplemente la función cuya transformada de Laplace es una función f de s. O sea, es darle para atrás a lo que hemos estado haciendo. Es como si yo hago un símil. Encontrar la transformada de Laplace es como derivar, y encontrar la transformada inversa de Laplace es como integración. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para encontrar. O sea, es que dada una transformada, yo voy a encontrar la función que tiene esa transformada. Y eso es también sencillo. Por ejemplo, esto que está acá. Yo puedo sacar el 2 fuera del, o poner el 2 es lo mismo que 2 factorial entre s a la 3. Y recuerden que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial entre s a la n más 1. Entonces puedo decir que eso es n factorial s a la n más 1, que es la transformada de Laplace de t al cuadrado. Aquí tengo un 3, s cuadrado, 9, eso definitivamente es el seno de 3t. Si no tiene 3t, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, acá, si fuera 5, entonces también puedo poner 5. ¿Cómo? Puedo encontrar la transformada, saco el 5 de acá, acá afuera, le pongo un 3 acá y para que no se altere le pongo un 3 aquí fuera. Y me quedaría entonces 5 tercios la transformada de Laplace de seno de 3t. Esos son procedimientos. También la transformada de Laplace inversa cumple con la propiedad de linealidad. Entonces lo que yo puedo hacer es, para encontrar la transformada inversa, encontrar la transformada inversa de uno, de otro y de otro. Por ejemplo acá, entonces el 5 lo saco fuera, esto es transformada inversa de 1 entre s menos 6, el 6 lo saco fuera de esto y el 3 medio lo saco fuera y me queda eso. Yo sé que la transformada de Laplace de esto es una exponencial donde a es igual a 6. Yo sé que la transformada de Laplace de esto es el coseno de 3t. Y yo sé que esto yo pudiera tratar de factorizar, no puedo factorizar, entonces lo que hago es completar el cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que eso. Y como eso es lo mismo que eso, entonces yo voy a tener que, me parece, a la función, si yo quito esto de acá, sería el seno de t. Pero como está evaluado en s menos a, y en este caso a sería menos 2, entonces tiene que tener una exponencial acá. Y eso es la transformada inversa. Ahí hay varios ejercicios. Aquí hay un ejercicio donde sí puedo factorizar. No, estoy completando cuadrado también. Aquí sí hay un ejercicio donde sí puedo factorizar. Entonces lo que tengo, lo que tengo es aplicando fracciones parciales. Con fracciones parciales encuentro los valores de A y B, para determinar mis transformadas inversas. Preguntas. Ahí ustedes tienen algo de fracciones parciales, pero ustedes saben eso de fracciones parciales. Ok, vamos a resolver problemas de transformadas, de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace, y vamos a hacer unos cuantos de acá, no del libro, sino de estos que están para resolver. Y voy a tratar de hacerlo lo más detallado, pero si se quedan en algún procedimiento, por favor, me dicen.
Vamos a resolver primero esta que está más sencilla y después vamos a buscar una más complicada. Dice, resuelva el problema con valor inicial mediante transformada de Laplace. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aplicar transformada de Laplace de ambos lados de la igualdad, de la ecuación diferencial. Me olvido de los valores iniciales primero. Aplico transformada de Laplace de y' menos 2y' más 5y es igual a 0. Digo, a la transformada de Laplace de 0. Miren, si la transformada de Laplace de 0 es igual a e a la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por 0 por el diferencial de t. Y esto me queda que es igual a 0. Y entonces me queda que esto es una constante evaluado de 0 hasta infinito. Digo, me queda que esto es 0 evaluado desde 0, el integral de 0 es una constante evaluado desde 0 hasta infinito, me queda que es igual a 0. Bien, entonces yo voy a hacer esto aplicando la definición. Bueno, tengo transformada de Laplace, aplico linealidad de la segunda derivada, menos 2 veces la transformada de Laplace de la primera derivada, más 5 veces la transformada de Laplace de la función es igual a la transformada de Laplace de 0. Ahora voy a aplicar expresiones. Transformada de Laplace de la segunda derivada. ¿Recuerdan que es igual? Yo puedo ir para que puedan localizarlo. A este cuadro que está acá y buscar la transformada de Laplace de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces voy a tener que la transformada de Laplace de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada de Laplace de la función menos s por la función evaluada en 0 menos s, menos f' evaluado en 0. Eso es solamente para la segunda derivada. Luego dice menos 2 veces la transformada de Laplace de la primera derivada. ¿Dónde van a encontrar la transformada de Laplace de la primera derivada? Está acá. Entonces yo voy a aplicar S por la transformada de Laplace de Y. Esto es menos Y evaluado en 0. Porque la función allí está en F, pero acá es Y. Menos S por Y evaluado en 0, menos Y' evaluado en 0. Ok, luego dice más 5 veces la transformada de Laplace de Y es igual a la transformada de Laplace de 0, que es igual a 0. Preguntas hasta ahí. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesor. Sí, profe. Entonces yo tengo unos valores iniciales. O sea, esto está por ahí, eso está por ahí y eso está por ahí. Lo que voy a hacer es que voy a sustituir. Dice que vale 1, 2 y el otro 4. Entonces tendré S cuadrado transformada de Laplace de Y menos S por Y de 0. Y de 0 es 2. Voy a poner entonces 2S. Bien. Menos Y' evaluado en 4, Y' evaluado en 0, que es igual a 4. En lugar de poner acá eso,
voy a poner menos 4. Luego dice que es menos 2 multiplicado por S por la transformada de la plaza de Y. Menos Y evaluado en 0. Y evaluado en 0 es 2. Luego dice más 5. La transformada de la plaza de Y es igual a 0. Ok. Entonces lo que yo voy a hacer es que de un lado voy a dejar todo lo que tiene la transformada de la plaza. Transformada de la plaza, transformada de la plaza y transformada de la plaza. Y del otro lado voy a pasar todo lo que no tiene transformada de la plaza. Del lado izquierdo todo lo que tiene transformada de la plaza. Y voy a agrupar el factor común. O sea, todo lo que tiene transformada de la plaza. Entonces tengo S cuadrado, ¿verdad? S cuadrado. Aquí tengo negativo 2S. Y por acá tengo más 5. Generalmente existe una correspondencia entre este término y la ecuación diferencial. O sea, esto es lo mismo que yo diga S, digo S y S. Digo, no, sin S aquí. Y ya. Entonces tengo eso. Del otro lado, ¿qué me quedaría? Bueno, este pasaría con signo positivo. Quedaría entonces 2S. Bien, este pasaría con signo positivo, quedaría entonces más 4. Este menos por este menos me da más, pero pasándolo para el otro lado me quedaría menos 4. ¿Verdad? Sí. Entonces esto se eliminaría y ya no hay ningún otro. Finalmente yo voy a despejar la transformada de la plaza de Y. ¿Qué me quedaría? Que es igual a 2S entre S cuadrado menos 2S más 5. Preguntas hasta ahí. No, maestro, hasta ahora no. Ok, entonces vamos a copiar esto. Yo tengo la transformada de la plaza de la función, pero lo que me interesa es la función, entonces yo tengo que encontrar la transformada de la plaza inversa. O sea que Y de T, Y de T, porque recuerden que teníamos, bueno, esto es función de T, todos están usando función de T. Entonces será igual a la transformada inversa de la transformada de la plaza de Y. O sea, esto y la inversa con esto se elimina y me quedaría que es Y. Pero no voy a escribir eso, ya está mal. Voy a obtener esto. Transformada inversa de 2S entre S cuadrado menos 2S más 5. Ok, yo sé que 2S entre S cuadrado menos 2S más 5, no sé si lo pueda factorizar, no. Eso yo lo puedo expresar entonces como 2 S cuadrado menos 2S más 4 y más 1, ¿verdad? ¿Se ve? No es nada raro que hay. Entonces tener 2, lo voy a dejar en 2S y tener 2S. Esto factorizado es igual a ¿cuánto? Aquí hay un error.
es 1 y 4 acá. Eso factorizado que es igual. S menos 1 por S menos 1. S menos 1 al cuadrado, vamos a decir, más 2 al cuadrado. Se parece a la transformada de Laplace de la exponencial por el seno, por el coseno, perdón, pero arriba me falta el S menos 1. Y para eso yo le voy a restar 2, pero para que no se altere tengo que sumarle 2. Entonces, eso se va a dividir en lo siguiente. Voy a tomar una con esa y sería un 2. Factor común me quedaría S menos 1, S menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esa es una parte, pero me falta S. Entonces sería más 2 S menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y tengo eso. En lugar de poner entonces esto, yo voy a poner el 2 fuera, transformada inversa de S menos 1, S menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y luego más transformada inversa de 2 S menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si yo hago transformada inversa, ya yo sé que eso es 2. Aquí una exponencial donde A es igual a 1, E a la T, por el coseno de 2T. Y luego el otro sería más, esto es el seno, o sea, E a la T, por el seno de 2T. También pude haberlo expresado como E a la T, 2 coseno de 2T, más seno de 2T también. Y esa es la solución a la ecuación diferencial. Es igual a y de t. Preguntas. Preguntas. No tengo en particular. ¿Cómo es? No escuché. Ninguna, maestro. Hasta ahora. Hay igual, no tengo. Ok. Entonces, aquí hay muchos problemas de ecuaciones diferenciales para resolver. Bueno, vamos a hacer otro ya con una función que no esté. Vamos a hacer el número 7 ahora. Vamos a hacer el número 7. A ver, yo debo aplicar transformada de Laplace en todos los lados. Entonces voy a tener transformada de Laplace. Ya no lo voy a hacer como con tantos pasos, sino que yo sé que la transformada de Laplace de la segunda derivada es s cuadrado por la transformada de Laplace de y menos s por f o y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Esa es la transformada de Laplace de la segunda derivada. Luego dice menos 7 veces la transformada de Laplace de la primera, que es s, por la transformada de Laplace de y, menos y evaluado en 0. Y luego dice más 10 por la transformada de Laplace de y. Es igual a 9 por la transformada de Laplace del coseno de t. Entonces yo tendré que es 9s, s cuadrado más 1. Y luego dice más 7 veces
la transformada de la plaza del seno de 7s cuadrado más 1. Preguntas. Sí, deme un segundito. Ok. Preguntas hasta ahí. Entonces, aquí debo poner 5. Acá debo poner menos 4. Por acá debo poner 5. Y despejar la transformada de la plaza. Vamos a ver. Ya yo sé que de un lado me quedaría s cuadrado. Luego tendría menos 7s más 10 multiplicado por la transformada de la plaza de y. Y luego del otro lado tendría, ahora tengo todo esto primero, que puedo sumarlo todo en 9s más 7 entre s cuadrado más 1. Y luego acá, este 5s va a pasar positivo, 5s. S menos 4, digo 4, da positivo, pasaría negativo, 4. Y luego tengo ese valor que está ahí, que da negativo 7 por negativo 5, da 35. Y pasaría negativo 35. S cuadrado menos 7s más 10 por la transformada de la plaza de y. ¿Cuánto sería la suma de todo esto? Díganme cuánto da. Háganlo, por favor. Denme un segundo. ¿Qué le dio, chico, eso? Media 18.
Ay, dio todo valor a mí. No, dio todo valor. Profe, ¿y final 35 o 13? El 35. Ok, pues para mí me dio negativo 18. No te puede dar eso porque las 13 que se hicieron. Ah, Claro, te falta la S, por eso decía. A mí me dio, profesor, a mí me dio 5s al cubo menos 39s al cuadrado más 14s menos 32. Todo eso sobre s cuadrado más 1. Ok, muy bien. Eso es lo que da 5s al cubo, ok, entonces tú le das ese. 39s cuadrado, más 14s menos 32, entre s cuadrado más 1. Bien. Entonces ahora tengo que despejar la transformada Laplace de Y. Para poder encontrar la transformada inversa tengo que despejarla. Y me quedaría entonces 5s a la 3 menos 39s cuadrado más 14s menos 32 dividido entre s cuadrado más 1 y tendría aquí s menos 5 y tendría s menos 2. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Factoricé el término que está. Sí, porque está factorizado. Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es por fracciones parciales encontrar esto. Ok. Yo voy a decir que eso es igual. Tengo un factor cuadrático, entonces voy a decir que es AS más B entre S cuadrado más 1. Luego voy a tener más C entre S menos 5 y más D entre S menos 2. Me pueden encontrar los valores de A, B, C y D. De ahí.
¿Qué dice? Él le dio de Bueno, vamos. Ah, lo están haciendo. Sí, sí. Ok. A ver, son 5. Bueno, vamos a ver. No sé si han encontrado alguno. Si han encontrado alguno me pueden ir diciendo. Yo tengo que esto debe ser igual a, si yo divido todo esto entre esto, me queda AS más B multiplicado por S menos 5 y por S menos 2. Luego, si yo divido todo esto entre esto, me queda C, luego multiplico por arriba, luego me queda C multiplicado por S cuadrado más 1 y por S menos 2. Y luego divido este entre este y multiplico por D, luego tendría D por S cuadrado más 1 y por S menos 5. Lo que yo tengo que hacer es o desarrollar todo eso y resolver la igualdad de polinomios de una forma, o le puedo dar valores a ese y encontrar valores para los demás, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, para S igual a 2 positivo, y 2 positivo es porque cuando yo sustituya S por 2 me va a eliminar 2 términos del lado derecho. Entonces evalúo en S igual a 2 todo esto. ¿Cuánto da eso evaluado en S igual a 2?
De todos los valores, para darle valores a ese profesor ahí donde estamos. Solamente en la de izquierda, en esta parte que yo puse. Ah, ok, ok. A medio menos 120. ¿Cuánto? Menos negativo 120. Menos 120. Es igual. Este se elimina, este se elimina. Entonces me quedaría solamente este evaluado en 2. Y evaluado en 2 sería 4 y 1, 5. Multiplicado por menos 3, ¿verdad? Menos 15 por D. Y despejo D de ahí. Negativo 15, profe. Sí. D igual a 8. D igual a 8. Si continúa así para S, por ejemplo, para S igual a 5, entonces se elimina S y se elimina S y me quedaría esto acá y me quedaría que C es igual a menos 4. Y para esto puedo darle dos valores arbitrarios, por ejemplo, para S igual a 1 y para S igual a 0. Y voy a tener un sistema de ecuaciones sustituyendo los valores de C y D encontrados. Voy a tener un sistema de ecuaciones con A y B y voy a tener que resolver ese sistema de ecuaciones. Y ahí obtengo que A es igual a 1 y que B es igual a C. Entonces, también pueden usar Wolfram Alpha. Yo hice eso en Wolfram Alpha ahora mismo. Entonces, nada, voy a sustituir. Entonces, este se eliminaría, esto me quedaría 1, C me quedaría menos 4 y esto me quedaría 8. Entonces sería que Y es igual a la transformada inversa de S entre S cuadrado más 1, luego más menos 4, la transformada inversa de 1 entre S menos 5, y luego tendría más 8, la transformada inversa de 1 entre S menos 2. Aquí son tres transformadas inversas sencillas. Esta es la del coseno de t, esta es la de la exponencial menos 4e a la 5t y la otra es más 8 por e a la 2t, con lo cual concluyo mi ejercicio. Preguntas. Ok, entonces ustedes pueden resolver todo esto. Que esta sería la sección 7.4. 7.5 también es lo mismo, pueden resolver la 7.5. Y transformada en Laplace de funciones discontinuas. Vamos a ver eso ahora, denme un segundo.
función escalón unitario. La función escalón unitario, como su nombre lo indica, es una función que su gráfica parece un escalón de una altura 1. Si yo tengo mi eje... Lo está presentando, profesor. Ok. Ahora sí. Si yo tengo mis ejes, vamos a ponerlo por acá. F y por aquí T. La función escalón unitario dice que es 0 para todo valor de T menor que 0. Y luego va a tener un 1 acá para T mayor que 0. Esa es la función escalón unitario. Y se forma como un escalón acá. Bien, entonces esa función la vamos a llamar U de T, que va a valer 0 para T menor o igual que 0 y igual a 1 para T mayor que 0. Si ustedes ven, es una función continua por partes desde menos infinito hasta infinito. Ahora bien, algunas veces yo necesito desplazar la función escalón unitaria. Y lo que tenemos es esto. Y eso significa que la función escalón unitaria yo la he desplazado a unidades hacia la derecha. O sea, lo que tengo es una gráfica como esto. Yo tengo f de t. Tengo t. El valor de a por acá. Entonces tengo que mi función vale 0, 0, 0 hasta llegar ahí. Y después de ahí vale 1. Esa función es u de t menos a. Esto es u de t menos a, que es la misma función escalón unitaria desplazada a unidades hacia la derecha. Entonces, yo puedo expresar una composición, no una composición, sino una suma de términos de Laplace con función escalón unitaria, como esa que está ahí, o como esta que está acá. Dice, escriba la función en términos de la función escalón unitaria. Entonces, yo puedo auxiliarme de una gráfica, pero yo sé que si yo empiezo con esta, vamos a empezar con esta, que la función vale 3 para t menor que 2. O sea, lo que tengo es esto. Aquí será 2 y vale 3 acá. Vamos a hacer la gráfica de la función completa. Vale 3 para t menor que 2. Luego, entre 2 y 5 vale 1. Luego, vale t entre 5 y 8. Ok, yo tengo que sería por acá arriba 5. Y luego en 8 valdría 8. Tendría lineal por acá arriba. Y luego de 8 en adelante vale t cuadrado sobre 10. Tengo, ¿cuánto sería? 6.4 sería, ¿verdad? T al cuadrado sobre 10. 8 al cuadrado sería 64, entre 10, 6.4 estaría como por acá.
Entonces tendría a partir de ahí una parábola. Esa es mi gráfica de la función. Preguntas. Ok, yo puedo empezar con que mi función f de t es igual a 3, hasta ahí. Pero a partir de ahí yo la voy a bajar a 0. Entonces yo le voy a restar la función escalón unitario, pero multiplicado por 3, o sea, 3 por u, pero yo no la quiero bajar todo, entonces tiene que ser u de t menos 2. Si yo hago eso, la he vuelto a partir de t igual a 2, se hace 0, ¿verdad? Porque lo que tengo es el 3 en azul, constante, si no le pongo la función escalón unitario, pero cuando le pongo la función escalón unitario, lo que significa es que a partir de 2 le voy a restar 3, entonces va a venir acá. Va a venir acá. Y se va a hacer 0 acá y va a venir acá. Y esto, digo. Esto queda como eso. Pero luego tengo que sumarle la función escalón unitario con un 1 de coeficiente, o sea que para que vuelva y suba acá, a esta parte de acá arriba. Entonces luego tengo que sumarle más 1, que no lo voy a marcar, por u evaluado en t menos 2. Bien, después yo voy a simplificar, pero que está por acá. Entonces tengo que bajarla acá a 0. Entonces tengo que restarle menos u, pero evaluado en t menos 5, porque no lo puedo restar todo, sino a partir de 5. Pero luego tengo que sumarle esa función, o sea, más t multiplicado por u de t menos 5. Luego tengo que volverlo a 0. Por acá menos t por u de t menos 8. Y luego tengo que sumarle el t cuadrado sobre 10 multiplicado por u de t menos 8. Entonces, cuando yo simplifico todo eso, cuando yo hago la operación, porque si ustedes se fijan, acá yo tengo 3 con S que son términos semejantes, me queda menos 3 más 1 me queda menos 2. Y aquí tengo S con S que son términos semejantes, me quedaría T menos 1 por U de T menos 5. Y S con S que son términos semejantes también. Y me quedaría algo como esto. Como esto que está acá, después de reducir los términos semejantes. Bien, entonces vamos a ver la transformada de Laplace de una función de escalón unitario. ¿Qué hora es? Bueno, lo voy a dejar ahí por hoy. Ya voy a dar clases el próximo sábado de algo más. Vamos a hablar de evaluaciones ahora. Ok, todo lo pendiente, todas las prácticas pendientes se van a entregar el día. Miren, yo sé que hay aquí algunos que están en 688, pero no sé cómo le afectará eso con la entrega, porque son muchas cosas, yo estoy consciente de eso. Pero yo quiero terminar como máximo el 29.
Entonces, yo voy a poner todas las prácticas pendientes, todas, para la entrega del 29. El examen final para el 29. Y voy a poner un trabajo de segundo parcial para el 29. Ese trabajo del segundo parcial es, ustedes van a buscar el capítulo de solución de ecuaciones por media serie de potencia, que es el, vamos a marcar esto aquí para volver, que es el Entonces, profesor, para pasar en limpio, un trabajo para el 29, examen final para el 29 y todas las prácticas para el día 29. Pero se van a entregar, se le van a enviar por mail o por un link en la plataforma. Un link en la plataforma. Ok. Ok, miren, el capítulo 8 va a ser su examen segundo parcial. Ustedes me van a hacer un resumen con ejemplos de los siguientes temas, ¿verdad? No tienen que hacer esto porque se supone que ya lo saben. Bueno, algunos, estos ya yo he hablado de eso en matemáticas 688. No tienen que hacer eso nadie, pero si lo tienen que leer para resolver las ecuaciones, entonces sí. Esta sí lo van a incluir. Este sí lo va a incluir. Esta sí lo va a incluir. Este sí lo va a incluir. Y esta sí. O sea, esto sería el trabajo. Y debe incluir ejercicios resueltos que no son de los que están resueltos en el libro. Por lo menos 2 de cada subtema. Bien. Todos de cada subtema que no estén ahí incluidos. Profe, Sí. y de las prácticas del 6 y el 4 y el 7, ¿lo tenemos que hacer todo o hacemos algunos porque se nos van a complicar mucho? Los impares, ustedes trabajan Sí. más o menos hasta donde puedan. Exactamente. Sí. De los impares, que uno vaya haciendo más o menos lo que uno crea más relevante, por lo menos hasta donde uno pueda, sí, porque hay muchas cosas y uno tiene otras materias también. Entonces, vuelvo por acá. Y el examen final, entonces, va de qué, profe. El examen final va a ser de los capítulos donde será que yo estaba. Bueno, déjame ver, espérate. El examen final será capítulos 4, 6 y 7. Solo eso. Ok, gracias. ¿Eso es para el examen final? Sí. Ok. Bien, el sábado que viene vamos a tener una última reunión para cualquier pregunta y para terminar algo sobre transformada Laplace. Profe, el resumen es hacerlo digital o hacerlo a mano. La teoría la pueden hacer digital, los ejercicios sería bueno que lo hagan a mano. Okay.
¿Se puede poner los cuadritos que van para la práctica, para tomar un captura, para así saber cuáles son los temas? Ya, profe, gracias. Bueno, pues queden bien entonces. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye.